Ha pasado mucho tiempo y poco tiempo desde la pandemia, desde aquellos momentos críticos. Desde luego, la pandemia y los momentos más complicados obligaron al Sistema Nacional de Salud a adaptarse a una situación que era impensable. Los hospitales tuvieron que buscar nuevas alternativas para atender aquel colapso que además todos prácticamente vimos en directo en la televisión porque estábamos encerrados en casa. Es verdad que la digitalización se aceleró y esa es una pequeña buena noticia, pero desde luego las nuevas formas han derivado en cómo vamos a atender a la atención primaria y en una clara tendencia. Esa tendencia es hacia la atención domiciliaria y hacia la atención online. Y en esta primera conversación vamos a tantear ese futuro con lo que decía Andrés, con la palabra líquida, que no sabemos muy bien qué significa, o sabemos lo que significa, pero no cómo la vamos a aplicar, y para eso tenemos esta primera conversación. Pido que suban ya al escenario a Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que estará con Alipio Gutiérrez, que es periodista experto en salud y uno de los curators de este Summit Healthcare. Pues adelante. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias a todos los organizadores de esta jornada por permitirme aprender, como se ha comentado aquí, que es básicamente lo que venimos algunos. Otros ya lo sabéis en vuestras áreas respectivas de conocimiento, pero yo al menos, y como periodista, pues lo que hago o intento hacer siempre es aprender de los que saben, y para eso nada mejor que contar con los especialistas. Y hablando de, en fin, de la sanidad y del futuro de la sanidad, pues tener a mano al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, es un auténtico placer. Muchísimas gracias. Y yo quiero aprender algo más de lo que ya he aprendido en otras ocasiones que hemos coincidido conversando, para dar sentido justamente a esta conversación que le hemos titulado «Vamos hacia una sanidad líquida». Se ha comentado ahora. Bueno, los líquidos tienen la capacidad de adecuarse, adaptarse a las condiciones del recipiente que lo sustenta. Y eso va a pasar seguramente con la sanidad, en una sanidad cambiante después de estos 2 años de pandemia que nos ha permitido ver algunos defectos, algunos déficits y también algunas oportunidades. Y justamente por eso, una vez que hemos hecho ese repaso de lo bueno y de lo malo después de estos 2 años de pandemia, ¿cuál sería el siguiente paso? El más inmediato al menos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y agradecer a Forbes la invitación para estar aquí en esta jornada, siempre interesante, y además sobre todo cuando tenemos que hablar de algo que nos ha acompañado de manera tan abrupta durante la pandemia, que ha sido bueno, todo ese trabajo no presencial, obligados por una situación sanitaria muy crítica. Desde luego que bueno, plantear cuál es el siguiente paso no son pasos que se marcan de manera inmediata, sino que son periodos de transformación, son los que tenemos que vivir. El concepto de sanidad líquida, yo diría que es tratar de llevar toda la atención sanitaria allá donde esté el paciente, ¿no? Yo creo que ese es el concepto en todas sus formas. Eso acompañado de lógicamente, de una transformación tecnológica que ya implica a todas las áreas de trabajo en este caso, una consejería de sanidad, a los equipos directivos, a los profesionales, a los pacientes, pero no solo en los recintos hospitalarios, sino en sus domicilios, en su móvil, y todo eso, definido en menos de un minuto, lógicamente requiere una gran complejidad y sobre todo es un proceso de transformación permanente que siempre avanza y que desde luego es a lo que tenemos que atender. La pandemia nos ha hecho evolucionar, por tratar de simplificarlo al máximo en lo que es todo el trabajo no presencial, pero por razones muy concretas, y lo que tenemos que hacer es aprender de todo lo que nos ha funcionado bien durante la pandemia y tratar de aplicarlo a partir de ahora en determinados procesos, ¿no? Yo creo que uno de ellos fundamental es el trabajo no presencial. No todo puede ser no presencial, sino hay que saber qué procesos, en qué momentos, en qué situaciones ese trabajo no presencial hay que trasladarlo a la actividad diaria
de todos los escalones asistenciales que tiene nuestra sanidad. Yo creo que ese es el concepto y es en lo que estamos trabajando ya estamos en una inmersión tecnológica permanente y sobre todo con todo ese trabajo. Podríamos decir muchos ámbitos, con la gestión de los datos, con la hospitalización en domicilio, con definir qué tipo de consultas, en qué momento se pueden hacer presenciales o no presenciales, con la receta electrónica, con la tarjeta sanitaria virtual, con el análisis de datos. Yo creo que es un proceso de inmersión importante. Tenemos que definir de manera muy concreta dónde vamos a actuar para conseguir ese concepto de sanidad líquida que sea más real todavía. Y luego, pues también dónde tenemos que aplicar todo lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, procesos no solo para análisis de datos, sino para mejora de procesos y sobre todo aplicado también a equipamiento. Bueno, la verdad es que el abanico es múltiple y a veces lo más difícil como administración es decidir en qué momento, en qué situaciones, en qué procesos es cuando aplicas esa tecnología para ese trabajo no presencial y ese concepto de sanidad líquida. Justamente vamos a ir entrando en algunos detalles de lo que ya acaba de marcar, así en grandes titulares, pero se van a destinar en torno a 300 millones de euros directamente a la salud digital en nuestro país, orientado especialmente a las comunidades autónomas. ¿Se sabe o se ha previsto el coste que va a tener, al menos en la Comunidad de Madrid, este proceso de digitalización sanitaria? Bueno, el proceso de digitalización sería interminable, ¿no? Si dedicaríamos todo el presupuesto que pudiésemos y ahí siempre no sería suficiente, pero sí que puedo decir que el incremento que ha tenido un año para otro, lo que es la Dirección General de Sistemas de Información, es un 12%, pero a esto hay que sumar los fondos europeos, los fondos FEDER, los fondos de los MRR, los fondos de farmaindustria. Desde luego estamos inmersos en un proceso o sea, no solo pensemos en aplicar la tecnología al proceso puramente asistencial. Se aplica en el diagnóstico, se aplica en el de gestión, a todos los niveles, de compras, de recursos humanos, a todos los niveles. Entonces, es un proceso que sería interminable. Insisto que yo creo que lo más complicado como administración es decidir en qué procesos, cómo se aplica, porque la oferta tecnológica es absolutamente, diría que descomunal, ¿no? El avance se va produciendo a muchísima velocidad y yo creo que es acertar con qué tecnología aplicas, en qué momentos, en qué procesos, sobre todo para no tampoco coger caminos equivocados, ¿no? Que utilices una tecnología y que te quedes obsoleto en 2 años, como ocurre en algunas ocasiones. Por eso es muy importante esa labor de exploración, de realmente conocer qué es lo que necesitas como administración para mejorar la salud de tus pacientes. No olvidemos que siempre son el centro de todas nuestras actuaciones y a partir de ahí pues ir tomando las decisiones que sean lo más acertadas pues para ir mejorando en ese concepto de sanidad líquida. Justamente cuando se habla de la sanidad y de esta nueva sanidad que seguramente bueno, que ya se está transformando, pero que va a necesitar seguramente muchos más incentivos económicos y también profesionales, se dice el paciente debe ser el centro del sistema sanitario, que creo que es una obviedad, porque la esencia del sistema sanitario es que hay un paciente. Cuando somos ciudadanos y además pacientes, necesitamos que nos den ese servicio. ¿Cómo la digitalización va a ser capaz de transformar los procesos asistenciales? Bueno, ya lo está haciendo, o sea, ya es una realidad. Bueno, podríamos hablar de múltiples ejemplos de cómo la tecnología ayuda a mejorar la vida de los pacientes, porque todo lo que tenemos que tener claro es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser pacientes. Eso es absolutamente seguro, que estemos en el lado de los profesionales de la gestión, eso ya es más accidental, pero realmente ahí sí que vamos a estar todos. Yo hablo, por ejemplo, de lo que es de carácter más genérico. Algo que además se ha producido por la pandemia es la tarjeta sanitaria virtual. Fue un avance que realizamos desde la Consejería de Sanidad y ya en casi 1 año y medio 2.800.000 madrileños tienen su tarjeta sanitaria virtual. Está en la primera dimensión, que es bueno utilizarlo. Se utilizó mucho pues, para pasaporte COVID, para la citación, para la vacunación, bueno, vamos a incorporar, meter videoconsulta, para meter también bueno, el seguimiento de los fármacos que prescriban. O sea que yo creo que eso es un avance absolutamente real, que a veces pensamos que bueno, la tarjeta sanitaria virtual es algo que tenemos que tener, pero sin tarjeta sanitaria virtual, o sea, cada proceso que he definido ahora requería acudir a un profesional sanitario para poder realizar lo que uno quiere hacer. Y yo creo que son avances de una dimensión absolutamente descomunal por hablar de un proceso que es
digamos que implica a todos los madrileños, y podría hablar en el polo contrario de un recurso muy especializado que a veces era impensable que pudiésemos hacer, como es la hospitalización domiciliaria que hace el Hospital del Niño Jesús con población infanto-juvenil con trastornos de la conducta alimentaria, algo absolutamente impensable hace unos meses y que ahora es una realidad, y que el hecho de hospitalizar en el domicilio de esos niños o de esos jóvenes que están en esta situación compleja, pues ha hecho una mejora sustancial por el hecho de implicar a toda la familia, por hacerle más conocedor de lo que le está ocurriendo, por implicar a toda la familia digamos, en ese proceso de curación. Y podríamos hablar de esos dos procesos como uno más transversal, de mayor sencillez en cuanto a la aplicación, pero que también requiere un proceso tecnológico complejo, y en el otro que sería la hospitalización en domicilio. Son dos ejemplos que desde luego en fin, ya forman parte de nuestra realidad, y eso va a seguir avanzando. Hay algo que nos llama mucho la atención, porque claro, todos prácticamente damos por hecho que el mundo digital nos tenemos que ir adaptando, y en el ámbito sanitario también, por lo que nos está comentando, que ya está y de lo que va a llegar. Pero claro, eso también exige una mayor especialización o una superespecialización en el ámbito de la sanidad. Y no solamente en la gestión sanitaria, sino también en cómo llevar los procesos asistenciales. Y eso significa, doctor, que habrá que incluir en el ámbito sanitario perfiles profesionales nuevos, seguramente ingenieros biomédicos o analistas de datos para esa ingente cantidad de datos, darles forma e interpretarlos, que no es una cosa menor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de hecho ya están incorporados. Ahora sería impensable entrar en cualquier ensayo clínico y no tener un bioinformático, o en cualquier proceso de diseños 3D y no tener un ingeniero biomédico. Ahora ya estamos en la siguiente fase, que ya esos perfiles profesionales ya hay que incorporarlos. Antes era solo más en el perfil investigador, pero ya hay que hacerlo en el proceso asistencial. Y hablo de procesos muy concretos, de servicios de hospitales que ya utilizan el diseño en 3D para hacer un abordaje quirúrgico, y luego aplicando con nuevas tecnologías, con realidad virtual. Eso ya es nuestra realidad. Es verdad que se produce, quizás nuestra responsabilidad es que se produzca de manera homogénea, porque es cierto que hay distintas velocidades, también por el propio empuje tecnológico de los profesionales o de los equipos gestores, pero realmente nuestra labor como Consejería de Sanidad es homogeneizar y sobre todo que no perdamos esa equidad tan necesaria para los pacientes, ¿no? Yo creo que esos perfiles ya están incorporándose, y desde luego que el avance tiene que ser todavía mayor, porque insisto que la velocidad que imprime la tecnología en los avances a veces es que, bueno, por los tiempos que maneja una administración, a veces te hace ir casi un poco por detrás de lo que nos gustaría. Y eso también implica que en el ámbito de la gestión hay que estar digitalizados y tener perfiles profesionales en el ámbito de la gestión sanitaria muy digitalizados. ¿Eso es una necesidad? ¿Es algo que ya se está incorporando o algo que todavía, digamos, es deficitario en nuestro país? Ya se está incorporando y insisto, también con las velocidades que hemos hablado, nos gustaría ir todavía a mucha más velocidad. Algo que hemos aprendido en la pandemia, por ejemplo, el tener datos y tener datos de calidad te permite establecer predicciones y tomar decisiones que sean lo más acertadas posible, ¿no? Ahí aplicamos inteligencia artificial en ese análisis de datos y la realidad, eso trasladado a cualquier ámbito de la gestión, ¿no? En el dimensionamiento de los equipos dentro de los servicios de los hospitales, en los indicadores de salud, en los resultados, en el análisis de todos esos datos, lógicamente eso, o sea, siempre acaba en el que es nuestro fin, y no olvidemos nunca que es en la mejora de la calidad asistencial que se le da al paciente. Y desde luego que ahora sería impensable no hacer ese análisis de datos de manera continua, de manera permanente, que forma parte del día a día de los equipos directivos, pero no solo pensemos en los equipos directivos de hospitales o de centros de salud, sino incluso de los propios profesionales actuando en su servicio, ¿no? Todo eso, lógicamente, está haciéndonos que es una mejora constante. Insisto, aunque sea un poco reiterativo, pero es verdad que nosotros, nuestra misión es homogeneizar y sobre todo orientar muy bien hacia dónde queremos que toda esa tecnología incorpore esa mejora en el dato, porque eso al fin y al cabo
ayuda en la toma de decisiones, que es absolutamente vital en estos momentos, sobre todo con un escenario de recursos con un límite. Claro, decía usted cuando definíamos un poco esto de la sanidad líquida y de los hospitales líquidos sin paredes, que usted es uno de los primeros que ha hablado de ese concepto. Claro, es llevar la sanidad o los servicios sanitarios o asistenciales allá donde esté el paciente. Donde esté el paciente o donde esté su móvil. Bueno, donde estén las dos cosas, ¿no? Que yo creo que ahora uno cada vez tiene más información en su móvil de lo que ocurre sobre su salud. Yo creo que el hacerle responsable, el conocer más sobre su situación clínica en el caso de que sea un paciente o bueno, con todos los datos que él tenga, yo creo que mejora mucho el conocimiento de su salud y sobre todo cómo va a orientar esas decisiones. Hablamos siempre además del concepto de sanidad líquida, porque yo quiero que también dimensionemos exactamente la situación en la que estamos ahora mismo, y además algo que fue injustamente criticada la presidenta por la izquierda, porque era algo que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? De decir, o sea, el gran hospital de Madrid realmente es el domicilio, pero por una razón muy sencilla. Si nosotros miramos el hospital que puede tener más camas, que es el Hospital de la Paz, que tiene 700, pero nosotros tenemos, a día de hoy, en este momento, tenemos a 4.000 madrileños haciendo una hospitalización en su domicilio, de distintos ámbitos, de cuidados paliativos, como la propia unidad de psiquiatría del Hospital Niño Jesús u otros servicios que dependen, pues, por ejemplo, de las urgencias de Infanta del Honor o de la medicina interna de otros hospitales. Yo creo que eso nos tiene que dar la dimensión de hacia dónde vamos. O sea, lógicamente, el hecho de llevar esa asistencia sanitaria a los lugares donde esté el paciente es lo que va a permitirnos mejorar y sobre todo hacer que el hospital tenga mayor resolución, o sea, que todo el que va esté el menor tiempo posible y se le resuelva su proceso, y el que sea necesario, bueno, habrá procesos que hay que seguir incluyendo en el ámbito hospitalario, pero también hay otros que se pueden hacer en el domicilio. Y lógicamente todo eso, ese concepto de sanidad líquida con la monitorización remoto, requiere digamos, un conocimiento de esas constantes vitales o de esos tratamientos o de esos profesionales que visitan incluso a domicilio, y para eso cualquier, digamos, arma tecnológica que nos permita hacerlo, y la más potente es el móvil, lógicamente. Y luego también no olvidemos el lado del cuidador, que también tener cuidadores más expertos, además esto hablo de la hospitalización en domicilio de Infanta Leonor, por ejemplo, que depende de las urgencias. Los pacientes que son hospitalizados en domicilio está demostrado que tienen una menor frecuentación a los servicios de urgencia de manera posterior, lo cual eso, hacer un paciente experto o un cuidador experto, mejora todavía mucho más ese conocimiento sobre lo que tiene uno de su enfermedad. Claro, eso que apunta es fundamental, porque estamos hablando de digitalizar la sanidad, que es una necesidad. Sobre todo se ha visto después de la pandemia, todavía más urgente, pero claro, eso necesita medios, necesita inversión, lo que decíamos, dinero para eso, porque habrá que gastar, mejor dicho, habrá que invertir en esa digitalización, porque acabará reduciendo costes, como ahora nos comentaban, en el caso si yo voy menos a las urgencias, ya estoy reduciendo un coste sanitario importante. Sí, lógicamente, y además que la inversión en tecnología en relación, podemos decir, por ejemplo, comparando con la inversión en infraestructuras sanitarias, los resultados son infinitamente mejores si invertimos en tecnología a todos los niveles sobre si invertimos en infraestructuras hospitalarias o de centros de salud. O sea, para la media de los centros de salud que construimos en la Comunidad de Madrid son 5 millones de euros. 5 millones de euros aplicados en tecnología dan muchísimos resultados, pero bueno, también hay que mantener el equilibrio, porque también hay que tener buenas infraestructuras sanitarias, aunque realmente el hecho de tener conceptualmente el concepto de sanidad líquida tiene repercusión sobre cómo tú planteas el futuro de tus infraestructuras sanitarias. Yo creo que todo va ligado. No podemos tratar como departamentos exactos, por un lado va la sanidad líquida y por otro lado va la infraestructura. No, es un conjunto y es una forma, digamos, de asistencialmente tratar, valorar y decidir sobre tus pacientes. Y yo creo que todo eso tiene un sentido, y sobre todo con ese, repito, ese escenario de inversión sanitaria con un tope, claro, lógicamente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué coste medio puede tener una hospitalización de un ciudadano en un hospital de Madrid, por ejemplo? Bueno, depende de la complejidad. Incluyendo todo, bueno, pues podríamos decir que, bueno, sí le puedo dar el dato que hicimos el cálculo de lo que era la hospitalización de un paciente COVID durante
Durante la pandemia ha estado en unos 800 euros diarios y de un paciente en UCI sobre unos 2.400, tratando de simplificar, tendría sus matices, pero más o menos esas son las cifras. Teniendo en cuenta ese gasto que supone, ¿la digitalización evitará ingresos hospitalarios? Bueno, ya los está evitando, ya los está evitando. No hay que confundir que la hospitalización en domicilio también es una hospitalización, con un perfil distinto. Es verdad que los costes disminuyen, vamos, prácticamente, yo diría, por debajo de la mitad de lo que puede costar dentro de la hospitalización. También es verdad que seleccionamos qué procesos hospitalizamos en domicilio y cuáles no, a qué perfiles de paciente, pero de hecho ya está evitando esa hospitalización. Es lógico, ¿no? Porque por todo lo que hemos dicho, ¿no? Un mayor conocimiento del paciente sobre su enfermedad, la evolución de los procesos son mejores habitualmente en domicilio, se evitan más infecciones en el ámbito hospitalario, el sentimiento del paciente de estar dentro de un entorno más amable, más favorable que lo que pueda ser un hospital, le hace mejorar mucho. Y luego también algo que hemos hablado, que es el perfil del cuidador, que le hace ser mucho más experto sobre el conocimiento al que cuida, ¿no? Y eso también tiene muy buenos resultados en salud de cara a futuro. Otra cuestión que es clave en todo esto, lo ha comentado usted al principio de esta conversación, es la cuestión de garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, a los tratamientos de última generación, y eso es clave, porque dependiendo de dónde se resida, cuál es el código postal, puede depender que tenga una mejor calidad asistencial. ¿Cómo se va a poder garantizar con esta nueva sanidad líquida el que el ciudadano pueda estar en igualdad de condiciones para acceder a los servicios sanitarios? Bueno, hay se toman muchas decisiones desde el carácter de todo lo que es el procedimiento, de cómo se produce ese acceso. Voy a darle un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entienda. El nivel de la oncología en Madrid, y lo digo con absoluta humildad, yo creo que es uno de los mejores a nivel nacional y probablemente a nivel internacional. Tenemos muchos hospitales con un nivel de oncología, por todos los ensayos médicos que van realizando, por todo el conocimiento que tienen sus profesionales, de un nivel altísimo. Y nosotros tenemos un grado de especialización para determinado tipo de tumores y según las líneas de investigación que están llevando, digamos, hay a lo mejor un nivel de complejidad de poder llevar procesos de mayor complejidad en unos que en otros. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear OncoRed, o sea, que todos los servicios de oncología de la Comunidad de Madrid trabajen en red para que la accesibilidad, según el perfil de paciente, sea igual. Madrid tiene una ventaja sobre otras comunidades autónomas, que tiene muchos recursos muy especializados en apenas de punta a punta. Madrid son 810.000 hectáreas, probablemente sean las provincias más pequeñas de toda España, y tenemos concentrados, o sea, tenemos 34 hospitales públicos y 67 privados, y con una población, lo cual permite que el desplazamiento sea fácil y sencillo. Entonces, si eso es así, si esa accesibilidad en cuanto a la movilidad de los pacientes es buena, vamos a permitir que con un trabajo en red de todos los jefes de servicio el acceso se pueda producir según qué situaciones y qué perfiles de pacientes y qué tipo de tumores vayan donde mejor se les vaya a tratar, ¿no? Eso lo que pretendemos es hacer en red en oncología, también lo estamos haciendo en cardiología, lo estamos haciendo digamos, en los procesos más complejos y, bueno, hay ejemplos también con las enfermedades tiempo dependientes, por ejemplo, con ictus. Madrid tiene un plan de ictus que probablemente es un ejemplo en congresos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se trabaja con un sistema de nodos y con una buena movilidad y con un buen servicio de emergencias como es el SUMA, y lo que está permitiendo que el acceso sea homogéneo para todos, según qué tipo de ictus se haya producido, pues se vaya pudiendo acceder al nivel de la complejidad que requiera el proceso, ¿no? Yo creo que todo eso es un trabajo. En Madrid siempre hay ese sentido de trabajar en red, de trabajar con alianzas estratégicas para que siempre el acceso sea igual para todos los madrileños en todo momento. Claro, porque otro de los grandes retos que tiene esta digitalización, la utilización, ya lo ha comentado, la inteligencia artificial, el análisis de los datos, es la cuestión de la seguridad de los datos clínicos del paciente, y garantizar eso desde los propios gestores sanitarios. Sí, ¿Cómo ves eso? Eso se está haciendo de manera permanente. Ya no es impensable cualquier proceso que no tenga el componente de seguridad por esa protección de datos y porque los datos, o sea, pertenecen a los pacientes. Y realmente eso es una grandísima fortaleza, porque el análisis de datos aplicado a todos los ámbitos, no solo de la gestión, sino del proceso asistencial o del proceso o a la parte diagnóstica, el hecho de poder tener esa información
es lo que he dicho antes, ¿no? Analizar un buen dato y poder establecer predicciones sobre qué es lo que va a ocurrir permite que la toma de decisiones sea infinitamente mayor. Y eso es una de las fortalezas que tenemos las administraciones públicas, que es tener muchos datos, poder analizarlos y poder sacar conclusiones en todos los ámbitos. Pero vamos, la seguridad de esos datos es un componente indispensable para cualquier acción de cara a futuro. Y otra cuestión también fundamental, ¿cuál va a ser la capacidad de los pacientes para participar en la toma de decisiones en esta sanidad más digital, como más diluida? Bueno, lógicamente cada vez va a ser mayor por el conocimiento mayor que van teniendo de su enfermedad. Se recuerda de que estuve en la presentación de un libro, además hablaban médicos jóvenes que a uno les sorprendía que había digamos, formadores suyos, tutores, que presumían que muchas veces decían, bueno, es que nosotros contamos las cosas para que no se enteren los pacientes. Bueno, pues lógicamente hemos pasado un proceso absolutamente que está en las antípodas de que no se entere el paciente, sino todo lo contrario. Cuanto más información tenga el paciente, cuanto más sepa interpretar, cuanto más conocimiento tenga de su salud, lógicamente va a participar mucho más en la toma de decisiones. Yo creo que ahí eso hemos avanzado mucho. La comunicación es algo que no debemos dejar de lado, no solo la comunicación entre profesionales, la comunicación hacia los pacientes y luego la comunicación hacia la sociedad. Y yo creo que la pandemia ha sido un ejemplo claro de una enfermedad que nos enfrentábamos desconocidos y ha habido que escuchar muchas opiniones, a veces yo creo que algunas en exceso, pero bueno, eso es otro debate. Pero es verdad que toda esa comunicación, esa información, hace que la toma de decisiones del paciente, que el conocimiento sobre su patología, sobre su enfermedad, le hace que le pueda orientar mucho mejor al profesional también a la toma de esas decisiones. Y una cuestión íntimamente ligada con ese empoderamiento de los pacientes. ¿Quién va a formar a los pacientes en todo este proceso de digitalización? ¿Lo tienen que hacer ellos por su cuenta a través de las asociaciones de pacientes? ¿Lo tienen que hacer las organizaciones sanitarias? ¿Dependerá de salud pública? No sé. Bueno, ahí voy a utilizar una frase de José Antonio Marina, que es el catedrático además que sabe mucho de educación y enseñanza. Él dice que para educar tiene que educar toda la tribu. Yo creo que hay que implicar a todos los actores del sector sanitario a la hora de avanzar. Muchas veces hay pacientes que van por delante incluso de los profesionales por el conocimiento tecnológico. También es cierto que muchas veces el impulso que se le da a la tecnología en algunos servicios con mismo grado de complejidad depende también del impulso personal, del liderazgo, que eso tampoco tenemos que dejarlo de lado. Pero yo creo que el avance que va teniendo la propia sociedad acompaña perfectamente a toda esta transformación que estamos haciendo, pero es verdad que, por ejemplo, las asociaciones de pacientes están teniendo un papel fundamental en todo este proceso para avanzar. Ellos colaboran activamente. Ahora, o sea, el paciente, las asociaciones y los pacientes son auténticos aliados de la sanidad, porque bueno, también son igual de interesados que son los profesionales sanitarios, y desde luego que la implicación tiene que ser dentro de todos los ámbitos. Es verdad que ya la propia tecnología va haciendo que sean procesos cada vez más sencillos, más intuitivos, y permita que vayamos mejorando de manera muy activa todos. Pues podríamos seguir hablando de todo el día o toda la mañana, seguramente, pero no hay tiempo para más. Así que le agradezco, desde luego, el tiempo que nos ha dedicado, habernos puesto sobre la pista de algunos de los asuntos importantes que se van a desarrollar a lo largo de esta jornada del Forbes Summit Healthcare 2022. Muchísimas gracias. Ya he aprendido algo, ya se lo digo. Sí, pero yo también. Muchísimas gracias. Gracias. Consejero, hasta luego. Hemos aprendido todos alipio. Muchísimos temas interesantes aquí. Hemos hablado de datos, hemos hablado de esa atención domiciliaria. Decía el consejero, algunas de esas hospitalizaciones siguen siendo hospitalizaciones, aunque sean en el domicilio. Cuándo aplicar los tipos de consulta, la presencial, la online. Hablaba el consejero también de la tarjeta sanitaria y de los buenos datos de la tarjeta sanitaria virtual. De esos perfiles nuevos en los gestores, perfiles nuevos en los cuidadores. Siempre en el centro del paciente, inteligencia artificial, seguridad de los datos, algunas de esas cosas, sobre todo enfocadas en cómo vamos a mejorar los procesos y en un proceso que también, decía Ruiz Escudero, pues es interminable. Al menos hemos puesto aquí las bases para conocer mejor qué es esa sanidad líquida, y me gustaría ahora que escucharais el mensaje que nos ha dejado Beatriz Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Entender cómo la digitalización y la tecnología puede ayudar a los trasplantes, es importante que entendamos cuál es el objetivo de un programa nacional de trasplantes como el español, y nuestro objetivo es que el paciente que necesite un trasplante lo reciba a tiempo y además lo reciba con las mayores garantías de éxito. La tecnología y la digitalización son fundamentales, al menos para 3 aspectos. En primer lugar, para facilitar la comunicación entre todos estos profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en procesos de alta complejidad, donde la comunicación tiene que ser rápida, tiene que ser segura, y donde no puede existir la más mínima posibilidad de error en la transmisión de la información por la seguridad de los pacientes. En segundo lugar, lo necesitamos para la evaluación de lo que hacemos. Nosotros necesitamos registrar adecuadamente todas las fases del proceso de donación, el acto del trasplante, manteniendo una trazabilidad de los órganos, los tejidos y de las células. Tenemos que ser capaces de trazarlos y además evaluar resultados post-trasplante. La tecnología nos permite evaluar lo que hacemos en estos procesos y, es más, identificar posibilidades de mejora e incluso factores en los que podemos intervenir y que pueden ayudar a modular, a modificar, a mejorar nuestros resultados.